Muy buenas, gente. Hoy no toca tutorial de ZBrush, aunque lo veáis abierto, sino tutorial de Substance Painter. En este vídeo lo que voy a intentar explicar es cómo, mientras estéis modelando, pues ya veis que utilizamos este tipo de materiales con shader, que nos dan ese toquecillo, ¿no? de matizar las aristas, el occlusion, un poquito buscando este tipo de efecto, ¿no? ¿Qué pasa en el momento en que nosotros lo queremos sacar de ZBrush y meterlo en cualquier otro render? Perdemos esos shaders. Es decir, lo que voy a explicar en este vídeo es cómo podemos reproducir ese efecto. Vamos a crear ese material base sobre el cual después pintaremos para poder desarrollar ese tipo de modelos, ¿no? Muy de ese toque estilizado, cartoon, muy Blizzard, ¿no? Es lo que utilizaríamos. Entonces, vais a ver que es tremendamente sencillo. Así que, vamos a ello. Bien, aquí yo ya lo tengo abierto en Substance Painter. Aquí sí que es ya la malla en low respecto a ese objeto que estábamos viendo en ZBrush. Aquí ya también he hecho el vaqueo, es decir, ya tenemos los mapas de normales, curvatura, etcétera. Y como veis, tenemos una malla un poquito más densa que la que hicimos la semana pasada en el directo. Aquí ya sí que necesitábamos un poquito más de información. Se puede mejorar, por supuesto, pero vamos, para el ejemplo creo que va más que suficiente. Bien, entonces, ¿qué vamos a crear? Lo que vamos a crear es, lo primero, una carpeta que vamos a llamar que va a ser nuestro color estilizado. Es decir, aquí vamos a ir creando las distintas capas que van a conformar nuestra base. Es decir, vamos a crear la base sobre la que después iremos pintando, pero que nos va a dar ese toque matizado, estilizado. Bien, lo primero, vamos a, dentro de esa carpeta, a crear una capa, Fill Layer, es decir, que ya tenga un color incorporado, y ese color va a ser nuestro color base. En este caso, pues nos vamos a ir a un azul un poquito más claro. Lo digo porque este más o menos va a ser nuestro tono intermedio. Después iremos a más oscuro o más claro. O sea que intentad no ir a colores demasiado oscuros o demasiado claros. Ya digo que vosotros coged el color que queráis, puede ser marrón, etcétera. El azul, pues a mí me parece así un color simpático y que creo que va a quedar bien. Bien, lo único que le vamos a hacer a esta capa, vamos a dejarle todos los mapas, pero el mapa de roughness vamos a quitarlo totalmente. Es decir, en 0 es donde tendríamos todo el brilli brilli y en 1 nos vamos a quitar totalmente ese brillo. ¿Por qué? Porque no queremos que los brillos vengan de nuestra base. Los brillos los añadiremos después con otras capas superpuestas. Además que normalmente si veis en ese tipo de assets, el brillo suele ser muy leve, suelen ser muy de clay, muy de cera, ¿no? Con un brillo mínimo. Bien, entonces vamos a llamarle, para tener un poco de control, vamos a decir que este sea nuestro color base. Perfecto. Entonces, ahora vamos a insertar otro fill layer, me los está poniendo fuera, vamos a ponerlo encima de nuestro color base y en este caso vamos a darle que el modo de fusión sea este, Linear Dodge. Como veis ahora mismo nos está brillando exagerado porque es un gris sobre el azul. Lo que vamos a necesitar es crear una máscara con la cual vamos a trabajar para que ese brillo no se aplique a todo el color base. Lo que vamos a hacer es darle al botón derecho y nos vamos a ir aquí, a añadir generador. Ese generador, como veis aquí tiene sus propias propiedades, vamos a decirle que solo sea en color y vamos a darle a generador. Podríamos ir directamente aquí, a curvatura, como veis ahí ya nos cogería los filos, él lo que hace es coger el mapa de curvatura que hayamos vaqueado, pero para que haya más posibilidades nos vamos a ir aquí, a editor de máscara. Clicamos, le damos 2 veces y como veis ya nos da un efecto al principio, ¿no? Normalmente él siempre va a ir al punto medio, como veis ya nos aparece ese desgaste porque ha cogido todos los mapas que nosotros hemos vaqueado. Entonces, lo único que vamos a coger, como en esta capa vamos a decir que sea los filos o bordes, como queráis llamarlo, nos vamos a editor de máscara y aquí, como veis, esto es la opacidad de la curvatura. Es decir, cuanto más aumentemos, vais a ver que coge más parte de la curvatura, porque poco a poco ella, como veis, aquí a ver si... ¿no me deja? A ver si quiere. Vamos a ver. Nos vamos a ir al mapa de curvatura. Como veis, coge esos filos. Ese es el blanco. Entonces nosotros le tenemos que ir diciendo
cuánto de ese blanco queremos que coja. Entonces, vamos a bajarlo, vamos a dejarlo, pues aquí ya digo que es un poquito como vosotros veáis, 0,5 viene bastante bien, podemos darle incluso más. ¿Por qué? Porque si cogemos más cancha, lo que podemos decirle es con el blur, decir que se vaya difuminando a medida que se aleja. Es decir, fijaos, ahí lo tenemos. Todo depende de cómo lo queráis de filoso, por decirlo de alguna forma. Vamos a darle menos blur, porque no queremos tampoco. Y vamos a bajar un poquito esa opacidad. Nos vamos a llegar a 0,5. Ya digo que normalmente es, ya con los valores que vienen por defecto, viene bastante bien. Creo que es porque yo ya los había tocado. Fijaos vosotros porque es posible que tengáis otros valores. Entonces, por ahora, de esto lo vamos a dejar simplemente así. Y vamos a crear otro fill layer. Ahí. Y en este caso, ese fill layer, vamos a coger el color, el azul que teníamos de base, y lo vamos a colocar aquí, pero más oscuro. Es decir, tenemos que jugar con las mismas tonalidades, porque en este caso vamos a decirle que el modo de fusión sea overlay. Es decir, si nosotros ahora cogiéramos un color cualquiera, como veis, va a hacer que ese rojo se sume, o sea, haga un modo de fusión, overlay es superposición, con el azul. Por lo tanto, nos lo va a trastocar. Nosotros queremos que coja ese azul, pero lo vamos a oscurecer. ¿Cómo cogemos ese color? Pues en esencia lo que vamos a hacer es coger ese rojo, vamos a darle aquí, y veis, aquí tenemos el gotero, lo que hacemos es pinchamos, arrastramos y lo pasamos por el azul. Y ahora tiene ese mismo azul. Y lo que vamos a hacer es oscurecerlo. Perfecto, ¿veis? Lo hemos llevado un poquito más hacia el rojo. Lo que vosotros podéis hacer también, si quisierais, es coger ese azul y bajar por aquí. Ya digo que todo depende de las tonalidades que estéis buscando. Entonces, ahora mismo esto es muy exagerado porque se está aplicando a toda la capa. Nosotros queremos que se aplique ese overlay, ¿no? Ese color oscuro, solo a partes de la capa, igual que se estaba aplicando el blanco solo a los filos. Lo que vamos a hacer es crear una máscara negra, es decir, en este caso ahora mismo estamos diciendo que no se aplica nada, y a esa máscara le vamos a volver a aplicar un generador. De nuevo ese generador, vamos a ir directamente a Mask Editor. Como veis, ahora mismo eso es básicamente el mismo mapa que estamos utilizando en bordes. Nosotros lo que queremos es justo la inversa. Simplemente es tan sencillo como clicar aquí y utilizar la inversa. Y aquí lo que vamos a hacer es en lo mismo, esta vez queremos que las normales sean al revés. Por lo tanto, vamos a cambiarlo de 0, no a 1, porque entonces desaparecería todo nuestro matiz. Nos iremos a 0,8, 0,9 en esencia. Y aquí ya de nuevo podemos jugar con la opacidad, podemos bajarlo, subirlo. Ya digo que aquí es un poquito de juego que tengáis vosotros. Y jugar también con el blur, para que se vaya matizando esa transición entre colores. Y como veis, así es de sencillo el crear este tipo de situaciones, ¿no? De capas en donde se vea ese desgaste, ¿no? Por supuesto, aquí ya podéis vosotros jugar, podéis bajar la densidad, por si queréis que sea menos potente ese efecto. Vamos a ver, ahí lo tengo. Vamos a darle totalmente, a ver, ¿veis? Ahí podemos ver cómo vamos aumentando la oscuridad, ¿no? De esa parte. También podemos cambiar el color base, por si queremos que no sea tan claro, vamos a decir que sea un poquito más oscuro. Y ahí ya tenemos la calidad que nosotros vayamos buscando. Ya digo que después es ir jugando con todas esas editores, al final son barras, en donde en cada uno podéis vosotros ir matizando, ¿no? La cantidad de blancos, de negros, que va a ir trabajando en vuestra pieza. Entonces ya veis que es muy sencillo y al final pues son 4 cosillas. Aquí esto es después el ir pintando encima, iríamos pintando las cadenas, pintaríamos el blasón, pero ya tendríamos ese color base que nos va a permitir, pues ya digo, esa matización, ese toque Warcraft, ¿no? Ese toque cartoon. Entonces, con esto ya creo que podéis vosotros empezar ya a trastear, a jugar un poquito y ya nos vemos en los siguientes. Un abrazo, gente.